Sean todos ustedes bienvenidos a un segundo capítulo de nuestro podcast que hacemos en conjunto con Vanguardia Global. Nos corresponde seguir con el tema de anemia tan interesante que habíamos partido con una introducción en el podcast anterior y hoy continuamos entonces con la anemia ferropénica, ya que es la más prevalente de todos los tipos de anemia. Bueno, comentarles que esta ferropénica, como su nombre lo dice, existe un déficit de hierro. Ahora, las causas nosotros tenemos que conversarlas, ya que son variadas, pero la más frecuente va a ser siempre por pérdida excesiva, ¿ya? Sobre todo en los países desarrollados, la pérdida de pequeñas cantidades de sangre van a ser la causa más frecuente de anemia ferropénica. Ya las pérdidas por la menstruación son la más frecuente en mujeres y en varones y en mujeres no menstruantes. Las pérdidas digestivas están dentro de la categoría más frecuente, ¿ya? Es decir, hemorroides, esofagitis, úlcera péptica, neoplasias, parásitos intestinales, ya sobre todo en países del tercer mundo. También encontramos súper importante, no debemos obviarlo, son el uso de antiinflamatorios no esteroidales, los divertículos, la hemodonación, ¿verdad? Que son aquellos pacientes que donan sangre de manera excesiva y no respetando los parámetros, ¿ya? También análisis durante hospitalizaciones muy recurrentes, autolesiones, entre otras. Entonces también otra causa que encontramos en estos casos va a ser el aporte insuficiente, ya aunque muy poco frecuente en países desarrollados, a excepción de aquellos pacientes pediátricos hasta los 2 años. ¿Ya? También encontramos otra categoría que es la disminución de la absorción, ¿ya? Es decir, en aquellos pacientes que han pasado por una gastrectomía o síndrome de mala absorción, también como por ejemplo la enfermedad celíaca, ¿ya? También podemos encontrar aumento en el consumo, aquellos niños hasta los 2 años y en adolescencia y mujeres embarazadas. Ahora, la clínica es bastante particular, ¿ya? Primero nos encontramos con un concepto que se llama síndrome anémico, ¿ya? En donde encontramos palidez cutáneo-mucosa, dificultad respiratoria, es decir, disnea, dolor de cabeza o cefalea, mareos, ya sonidos acúfenos, ¿verdad? Y olagonuria, anorexia, ya esta falta de apetito. Ya, ahora existen también algunos síntomas que van a ser específicos a este déficit de hierro, ya como por ejemplo la caída del cabello, la fragilidad unguial, la glositis con atrofia lingual, la estomatitis angular, por ejemplo, entre otros. Ya, Em, poco frecuentemente encontramos también infecciones, ya que se produce una alteración en la capacidad bactericida de algunos granulocitos por un déficit de la lactoferrina. Y en cuanto al diagnóstico, encontramos principalmente un hemograma en donde el número de hematíes es normal o está disminuido. Ya en el caso de la talasemia, su número es normal, ¿ya? Con macrocitosis y son también hipocrómicos. La amplitud de distribución eritrocitaria, es decir, la ADE está normalmente aumentada y es indicativo también de anisocitosis en las otras microcitosis, la talasemia minor y enfermedades crónicas suele ser normal, ¿ya? En el caso de enfrentarnos a una anemia mixta, es decir, ferropénica y megaloblástica, el BCM suele ser normal. Ya en cuanto a la morfología de la sangre periférica, encontramos normalmente poiquilocitosis, en donde los hematíes o los glóbulos rojos tienen una forma bastante variada. También encontramos dianocitos, ya sí, la anemia es importante. En cuanto a los reticulocitos, van a estar normalmente en rango dentro de la normalidad o también puede estar disminuido, ¿ya? Los cuales van a aumentar rápidamente con el tratamiento, ojo con eso. Ahora, también vamos a encontrar un punto súper importante y me parece interesante conversarlo con ustedes. Va a ser la trombocitosis, ya que va a ser moderada reactiva. Ya ustedes sabrán que la ferropenia es una de las causas más frecuentes
de trombocitosis reactiva. Bien, entonces otro punto súper importante es comentarles sobre el metabolismo del hierro, ya en donde encontramos a nivel de laboratorio una ferritina disminuida, ya que es la primera alteración de laboratorio que vamos a observar. Ya también vamos a tener el hierro sérico bajo, ya la transferrina aumentada. Bien, dentro de esos son, digamos, los más importantes. Ya. En cuanto a la médula ósea, también vamos a tener una ausencia o, de lo contrario, un descenso de los depósitos de hierro en los macrófagos y en los sideroblastos. ¿Ya? Súper importante. Ahora, en cuanto, si ustedes me plantean el cómo evidenciar y diagnosticar la etiología, es decir, la causa, va a ser principalmente, y una recomendación que les doy va a ser siempre según grupos, ¿ya? Es decir, entre qué grupos vamos a averiguar esta causa. Y se divide en tres mayormente. Uno, en mujeres que están en edad fértil, ¿ya? Normalmente uno desea buscar la historia del sangrado ginecológico y por supuesto una exploración acabada de la misma área, ¿ya? Es decir, la ginecológica. Importante la determinación de sangre oculta en las S al menos en 2 ocasiones. Ya, si la paciente no tiene o no existe una historia ginecológica clara. Ya, en cuanto a los varones menores de 40 años, que es otro grupo que nosotros debemos conversar, siempre hay que realizar el test de sangre oculta en las heces. Ya, en al menos 2 ocasiones también, si no existen datos de sangrado digestivo. Ya, ahora, si existiesen datos de sangrado digestivo, se realizarán estudios dirigidos, más bien dirigidos, es decir, una endoscopía, un enema opaco, por ejemplo. Ya, ahí en ese caso vamos a poder determinar el diagnóstico etiológico. En cuanto al otro grupo de varones mayores de 40 años o mujeres no menstruantes, siempre hay que descartar, muchachos, el sangrado digestivo con sangre oculta en las heces también, y descartar lesiones neoplásicas, ¿ya? Sobre todo pacientes que sospechamos cáncer de colon, ya mayores de 40 años, ya el aumento de la prevalencia del cáncer de colon es bastante importante. ¿Ya? Dentro del diagnóstico diferencial que les podríamos plantear, se debe plantear con otras causas en contexto de microcitosis, como por ejemplo la talasemia minor y la anemia asociada a enfermedades crónicas. ¿Ya? Ahora, entre esas tres entes patológicos encontramos, por ejemplo, que la anemia ferropénica tiene solamente un poco disminuido la BCM, en cuanto la talasemia menor ya está mucho más disminuida. Y cuando encontramos anemias inflamatorias, los valores de BCM son más bien normales. ¿Ya? Esos son los parámetros que me gustaría evidenciar y comparar dentro de esas tres anemias, ya solamente la BSM. Bien, en cuanto al tratamiento, siempre importante es un tratamiento etiológico, ¿ya? Es lo más importante porque si no logramos eliminar la causa, la anemia va a persistir a lo largo del tiempo, ¿ya? Y por supuesto que se puede perfectamente agravar. En cuanto al hierro oral que administramos al paciente, normalmente lo hacemos en forma de sal ferrosa, ¿ya? Es decir, unos 100 a 200 miligramos al día hasta que se logre normalizar los depósitos de ferritina, ¿ya? Y eso ocurre durante 3 a 6 meses. ¿Ya? Ahora sí, a los 7 o 10 días se observa un incremento de los reticulocitos que es máximo a los 10 días. ¿Ya? Importante esos conceptos para tenerlo en cuenta. Es mejor siempre, como consejo, tomarlo en ayuna porque los alimentos van a interferir en la absorción de este medicamento y asociar siempre a vitamina C. ¿Ya? Un zumo de naranja, por ejemplo, que también va a mejorar la absorción del fármaco. Bien,
Eso, y con respecto también al hierro parenteral que también se puede administrar, es decir, intravenoso, se utiliza más bien en caso de intolerancia oral al hierro, o en casos también de mala absorción, por ejemplo, cuando el paciente tiene una comorbilidad de enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, gastritis aguda, úlceras, por ejemplo. O cuando tenemos también pérdidas superiores de la absorción o una falta de colaboración del paciente. Bien, entonces este cuadro, como les mencioné en un comienzo, es bastante prevalente, ya es dentro de las anemias más frecuentes, ¿ya? Y eso en realidad nos ayuda bastante que sea la más frecuente porque es bastante sencillo de manejar, ya siempre y cuando no existe, por ejemplo, un contexto de una enfermedad crónica o un contexto de pérdida excesiva, así que no podamos controlar, ¿ya? De pérdida excesiva de sangre. ¿Ya? Pero normalmente siempre este tipo de anemia se mejora fácilmente administrando la dosis que corresponde del hierro oral. Ya se resuelve en la cantidad de tiempo que les mencioné anteriormente. Y no pasa a mayores. Así que son buenas herramientas que nosotros debemos considerar. Bien, así que muchachos, hemos llegado al fin de este podcast en ya 10 minutos que lo hemos explicado. Espero que haya servido y haya quedado muy muy claro. Vamos a seguir con la anemia sideroblástica en una próxima entrega. Así que espero que apoyen, compartan y para que sigamos aprendiendo y educándonos entre todos. Bien, así que eso, muchas gracias a todos y nos estamos viendo en un próximo podcast.